Cómo pasar de un paso corto a un paso largo. Cómo trasladar el cuerpo al avanzar o retroceder. Cómo debiera pisar. ¿Demasiadas dudas? Quédate a ver este video. Caminata y proyección. Seguime hasta el final. A medida que vamos conociendo nuestro cuerpo en movimiento, más nos enfocamos en la caminata. Y esto es porque la caminata reúne tal cantidad de elementos que desconsiderarla es casi como desconsiderar el abrazo en el tango. No importa cuántas figuras perfectas realicemos, si nuestra caminata no va de acuerdo con la música, no se encuentra conectada con la tierra y no tiene elegancia, todo lo demás queda como desteñido. Pero antes de avanzar propiamente hacia las explicaciones sobre lo que veremos hoy, quiero recordarte que si quieres saltearte esta introducción, podés hacer clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Pero si preferís enriquecer tu conocimiento, además de ver los ejercicios, te propongo que te quedes a escuchar la siguiente explicación. Desde comienzos del siglo XX, diría que con la aparición del tango de salón hay una afirmación que transmiten todos los milongueros. El tango es caminar con elegancia y con paz. Es como una ley que se repite década tras década y hace que todos la aprendamos, la repasemos y la enseñemos. Casi no hay nada que se valore tanto cuando se ve a un bailarín en la pista como su caminata. Y estoy hablando de que cada uno tiene una forma personal de pisar, de apoyar el pie sobre el piso, de flexionar las piernas, de mover el resto del cuerpo al avanzar o retroceder. Cada uno tiene un andar diferente y allí se ve su disciplina, su personalidad y su historia. No es que hay una sola forma de caminar. En la pista, por ejemplo, yo prefiero pisar con metatarso, pero cuando realizo algunas demostraciones, a veces prefiero pisar con el talón. Así que no nos casemos con la verdad única, sino con aquello que nos hace sentir cómodos y hace sentir mejor a quien nos sigue en el baile. Si estás de acuerdo conmigo o no, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y ahora sí, continuemos. En este video voy a mostrarte entonces ejercicios para practicar la caminata desde el comienzo, tanto hacia adelante como hacia atrás, desde los cambios de peso hasta avanzar en forma regular y finalmente proyectar el paso dando la idea de elastizar la pierna libre. Todo dicho, empecemos ya. Ejercicio 1. Precalentamiento. En esta primera parte veremos, sin movernos del lugar en el que nos encontremos, diferentes modos de practicar la base de una caminata y sus cambios de peso. Una serie de movimientos que usaremos para precalentar nuestro cuerpo. Entremos a la clase. Comencemos por mantenernos de pie, con los brazos a los costados, con pies juntos o posición 0. Demos un paso hacia adelante con pie izquierdo y juntemos los pies. Demos un paso hacia atrás con pie derecho y juntemos los pies. Pie izquierdo adelante y junto los pies. Pie derecho atrás y junto los pies. Veámoslo con detalles. Apuntemos con la rodilla a nuestra dirección, extendamos la pierna izquierda y pasemos el peso del cuerpo de modo que el torso quede alineado con la punta del pie. Notemos que el traspaso de peso es del 100%, quedando el pie derecho sin peso. Juntemos los pies y repitamos el traslado de peso al pie derecho un 100%. Juntemos los pies nuevamente y repitamos. Pisemos con planta o metatarso como si masajeáramos los pies. Ahora variemos el movimiento. Con cada pierna vayamos hacia adelante y hacia atrás, pero intentemos rozarnos las rodillas
o las caras internas de los pies al pasar por la posición 0. En todo momento practiquemos el cambio de peso y mantengamos nuestra postura. Al juntar los pies, procuremos que estos nos queden alineados. Veámoslo en detalle. En cada momento que apoyemos toda la planta del pie, afirmemos nuestra posición sin vacilaciones. Intentemos que cada movimiento se realice del modo más prolijo posible. Evitemos mirar hacia abajo y realicemos pasos normales, sin exagerar. Controlemos mantener el abdominal contraído y el pecho arriba. Practiquemos ahora una tercera variante. Demos un paso adelante con pie izquierdo y un paso adelante con pie derecho. Y del mismo modo, demos un paso hacia atrás con pie izquierdo y un paso hacia atrás con pie derecho. Habiendo probado postura y cambio de peso, hagamos ahora que cada pierna realice el recorrido del punto A al punto B, realizando una escala en la posición 0. Notemos durante el ejercicio si nuestro torso se mantiene adelante o si llevamos la espalda hacia atrás cuando vamos hacia atrás. Pensemos que llevar la espalda hacia atrás implica separarse de la pareja. Ejercicio 2. Caminata y proyección. En esta segunda parte veremos cómo practicar gradualmente diferentes elementos de la caminata hasta alcanzar el modo de proyectar el paso. Se tratará de una sucesión de movimientos que realizaremos con desplazamientos hacia adelante y hacia atrás. Entremos a la clase. Comencemos como vimos anteriormente, con el abdominal contraído y el pecho arriba. Llevemos la línea del cuerpo hacia adelante y comencemos una caminata normal. Al llegar a un extremo, juntemos los pies y retrocedamos intentando que solo las piernas vayan hacia atrás y no todo el cuerpo. Repitámoslo sin preocuparnos si pisamos con planta, punta o talón. Tras llegar a posición 0, retrocedamos acariciándonos las caras internas de los pies. Ahora continuemos la caminata aumentando al menos 1 centímetro la longitud del paso. Tanto cuando avancemos o retrocedamos, mantengamos la postura. Nuevamente, pasos hacia adelante con 1 centímetro de longitud y pasos hacia atrás con el talón tan bajo como sea posible. Practiquemos la caminata en contraposición, de modo que el torso mire hacia el pie que avanza al ir hacia adelante y mire hacia el pie que queda adelante al retroceder. Una vez más, contraposición al ir hacia adelante y tras juntar los pies, contraposición al ir hacia atrás. Probémoslo en posición de abrazo. Ahora comencemos a proyectar. Relajemos la rodilla de la pierna soporte y empujemos el piso para que la pierna libre avance al menos 2 centímetros o más. Y así también, al retroceder, empujemos con el pie de base para estirar aún más la pierna libre. Al realizar esta proyección, optemos por avanzar con el talón o con el metatarso. En función de no lastimar el talón, yo avanzo con punta, pero recordemos el concepto de comodidad. Veámoslo nuevamente y observemos que, además, la proyección se ve más elegante al no levantar los dedos del pie. Del mismo modo, cuando vayamos hacia atrás, pisemos con metatarso y no con punta y mantengamos el taco bajo. Una vez más, empujo con pie de base y estiro la pierna. Empujo y estiro la pierna. Junto los pies, relajo la rodilla y vuelvo a empujar para retroceder con la pierna estirada
manteniendo la línea del cuerpo. Practiquemos la base. Rodilla, estiro la pierna, acaricio los pies, flexión, estiro la pierna, metatarso y acaricio los pies. Otra vez. Rodilla, estiro la pierna, acaricio los pies, flexión, estiro la pierna, piso con metatarso y acaricio los pies. Probémoslo indistintamente avanzando con punta o con talón y exagerando la apertura. Tengamos presente no perder la estatura ni mover la cadera. Uno de los grandes errores en la proyección suele ser agacharse para intentar ganar mayor longitud de paso al avanzar como al retroceder. En este video te mostré cómo practicar la base de una caminata, los cambios de peso y cómo proyectar tu paso. Pero, como bien sabrás, la longitud de cada paso dependerá de por lo menos 3 factores: el tipo de música que escuchemos, las posibilidades físicas de cada miembro de la pareja y del espacio del que dispongas para bailar en el salón. Está claro que en un salón repleto o en un espacio reducido como el que yo dispongo, los pasos deberán acortarse, pero si tuvieras la posibilidad de proyectar el paso, practícalo sin descuidar tu postura. Y te digo esto por un motivo en particular que ya te contaré, pero antes, déjame un comentario y de paso, forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el motivo. Generalmente, cuando realizamos un paso largo hacia adelante, la inercia podría tender a llevar el torso hacia adelante o hacia atrás según cómo se posicione, con lo cual se perdería cierto valor en la conducción. Por eso, para que luzca la proyección, será clave mantener el eje en el centro del cuerpo de manera constante. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.